En 1973, Lecturas, publicado por la editorial Grama. Le doy la palabra a Carmen. Bueno, empiezo por agradecerles que estén acá, porque la verdad es que si no a todos, casi a todos conozco. A veces no tengo los nombres, pero los siento a todos muy cercanos, y le decía a María qué placer tenerlos acá. La verdad que es muy lindo. Y tengo que decir en primer lugar, acá la tenemos a Silvia Oms, la querida Silvia, y no tenemos a Néstor Gelati, porque se enfermó. Y hay varias personas ya que me llamaron con esas gripes raras que hay ahora, ¿no? Con sus laringitis y pérdida de fuerzas, ¿no? Hay unos cuadros extrañísimos, pero que hay mucho más de lo que yo creía. Un hijo mío, Gonzalo, tampoco puede estar acá porque también está agripado. Juró que va a estar conmigo igual, pero no está. Bueno, yo voy a hablar un poquito para presentar a Silvia y a Néstor Gelati, que ha lamentado profundamente no poder estar. Tenía muchísimo gusto en esto. Bueno, Néstor, yo tengo acá, ustedes saben que yo hago las cosas un poco así, improvisadas, y entonces digo que voy diciendo, y voy a empezar por Néstor, porque no está, y le prometí, como vamos a tener un video gracias a Pedro Rondón, que es un amigo, que nos va a hacer un excelente video, lo vamos a tener muy pronto en YouTube, porque también tenemos mucha gente del que estuvo en este seminario 11 y que está en otros países, por este milagro del Zoom. Bueno, Néstor Gelati es médico y es una persona, son ambos, tanto Silvia como Néstor Gelati, yo diría de la vieja guardia. Somos los que estamos hace muchos años en la Escuela de la Orientación Lacaniana. Néstor Gelati ha tenido mucho que ver con el departamento de psiquiatría, médico psiquiatra. Ha sido el que ha hecho una revista que se llama Efecto Mariposa, un libro que les recomiendo que salió hace poco, que se llama Lo que el psicoanálisis le enseña a las neurociencias. Ese es el libro de Néstor Gelati. Tiene un trabajo, ahora como en Google hay de todo, entonces tiene un trabajo que es muy interesante sobre el analista homosexual. Es decir, tanto Silvia como Néstor están totalmente en el filo de toda la conmoción actual de la cultura, que es una conmoción profunda, decisiva, que no la estamos entendiendo bien todavía. Lacan dice que uno en realidad comprende un movimiento de la cultura en el siglo siguiente, que los que estamos inmersos en una cultura tenemos dificultad para comprender esa cultura. Entonces hacemos estas cosas, estos textos, estos intentos. Ambos son analistas miembros de la escuela, lo cual quiere decir un lugar importante. Y después habla un poquito de Silvia Oms. Ya la conocen. Silvia es autora de muchísimos libros y si ustedes buscan en Google se van a encontrar todos los libros de Silvia, y donde ella ha encarado decididamente ya hace años la problemática del cuerpo en el siglo XXI, toda la problemática de la sexualidad, etc. El último libro de Silvia es editorial Grama, aunque muchos libros de ella están en Paidós y tal vez en alguna otra editorial, pero principalmente en Paidós, y en Grama está este último que se llama El movimiento trans entre el feminismo y el machismo. Es un libro sumamente, es decir, tanto Néstor como Silvia incluso dialogan en un libro tuyo, ¿sí? Néstor con Silvia, sobre estas cuestiones. En un texto también precioso de Silvia que se llama El feminismo que marcó mi infancia, lo digo para que lo puedan encontrar, está en Google y lo pueden leer.
Y es precioso porque tiene mucho que ver con muchas cosas que estamos pensando, ¿no? Cómo crecimos, yo sin duda, pero Silvia particularmente, yo soy mucho más grande, pero es esa generación de madres lectoras. Mi madre me leía la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. La mamá de Silvia leía la poesía, incluida la poesía americana, Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu. Entonces, por eso yo tengo un aprecio muy particular a estos amigos que he invitado y que hoy lamentablemente no voy a tener conmigo a Néstor. Antes de continuar, yo quiero dos cosas decir. Una, contar cómo empezó esto del Seminario 11. Nosotros, antes de la pandemia, las actividades diurnas de la escuela son actividades que no son oficiales de la escuela. Los miembros que quieren, como nos dan cierto respaldo, porque somos analistas practicantes, tenemos ese grado de analistas practicantes en la escuela, nos confían que hagamos, si queremos, seminarios. Nadie lo supervisa, o sea, cada uno de nosotros. Hay un seminario muy interesante que es el de Emilio Bacheto y Jorge Faraoni, dos amigos que están acá, por ejemplo, y ellos también toman caminos muy particulares en su seminario. Entonces, bueno, son todos recomendables, pues son miembros de la EOL que trabajan mucho dando esos seminarios durante el día. Y yo recuerdo cuando estuvo Miller en Buenos Aires, apenas creada la escuela, yo estaba en el directorio en ese momento y se discutió esto. ¿Por qué no aprovechar la escuela durante el día? Que estaba vacía todo el día, porque las actividades de la escuela eran a la noche. Entonces, bueno, obviamente, yo en el año 98 empecé con mi seminario. Silvia seguramente debe estar en alguno de esos seminarios y esto también no lo sé. Pero digo, sí, seguramente que sí. Entonces, me pasó lo siguiente, antes de la pandemia, yo venía dando mi seminario todos los años, como hacemos siempre. Yo doy mi seminario de abril a octubre, siempre lo empiezo en abril y lo termino en octubre, y mucha lectura de Lacan, yo amo esa lectura. Entonces, estábamos en mi grupo, siempre cada analista que da un seminario tiene su gente que viene a escucharlo y que se prende a esa rama de la formación que toca según lo que se está leyendo. Bueno, y en un momento cuando habíamos terminado un ciclo de lectura, y en la última reunión, antes de la pandemia, la última reunión que tuvimos, yo les dije, bueno, tengo 3 propuestas para el año que viene, sin saber nada de la pandemia. Tengo 3 propuestas para el año que viene. El seminario 11, están acá algunos, se levantaron todas las manos, así, pero todas. No hubo una instancia de discusión, de veamos qué hacer, nada. Yo me quedé muy sorprendida, ya las otras 2 propuestas ni sé cuáles eran. Seminario 11 Lacan. ¿Por qué? Porque volamos mucho con el ultimísimo y el último Lacan, y esto es son como las piedras que hay que probar para seguir leyendo a Lacan. Entonces a veces se sobrevuela. ¿Cuál es el recurso? Como no se leen estos seminarios, el recurso es creer que estudian psicoanálisis leyendo a Miller, a Laurent y a las grandes personas que son geniales. Pero no creo que es así como se llega al nervio de lo que hizo Lacan con el psicoanálisis. Entonces hay ideas sueltas por ahí, todo el mundo tiene idea de lo real. Hoy nos divertíamos con eso en el café. Tenemos una idea de lo real un poco vaga, qué sé yo. Todo el mundo imagina lo real, los psicólogos, los imaginarios. Bueno, son fatalidades de la cultura. Fatalidades de la cultura. Suceden estos fenómenos. Entonces, mi seminario ya viene siendo hace años un seminario de lectura. Entonces, quería contarles eso. Como el seminario 11, algo había pasado en todos esos años de seminario, que apareció esa ansia increíble. Yo lo pensé como algo importante que podíamos hacer, pero que se levantaron todas las manos sin excepción fue una sorpresa para mí. La sorpresa más grande fue que empezó la pandemia. Entonces,
me dicen, no, tenés que dar el seminario por Zoom. Me imagino lo absurdo que era para mí entrar en esa dimensión tan extraña. Nada, yo tenía al lado acá a María Magdalena. Magdalena es su apellido. Y María Magdalena, lo aclaro para que no se entonces María, que aparte de ser una psicoanalista incipiente, es una poeta ya con mucho publicado. María fue una enorme ayuda. Toda la gente del seminario conocía a María. Ella es la que me da todo el soporte que yo necesito. Entonces, me pareció, y además la idea de María de presentar este libro, porque yo ni pensaba presentar este libro. Bueno, es un seminario de Lacan, ahí va. Bueno, sucedió que empecé a dar este seminario por Zoom. Las primeras 15 clases están en YouTube y después de la clase 15 del seminario 11 cortamos YouTube, conversamos con María, conversamos todo, estas cosas. Entonces, que a partir de ahí el seminario se convertía en un seminario para los practicantes del psicoanálisis. Se tomaba una dimensión, este mismo seminario 11, toma una dimensión. El gran tema del seminario 11, uno de los grandes temas, es el deseo del analista, que hace que nos metamos ahí a eso. Bueno, entonces, yo quería contarles eso, y ya lo que vamos a hacer hoy es que María Magdalena, yo le pedí que leyera un pequeño texto que me mandó Néstor Gelati. Néstor lamentaba mucho no estar, y yo le dije, bueno, mira, damos algunas notas de lo que vas a decir, y bueno, y así fue. Y entonces ahora María Magdalena, yo le pedí que lea esa nota, y después vamos a pasar a la presentación con la palabra de Silvia Ons. Bien, bueno, voy a leer las notas que envió Néstor Gelati a modo de presentación. Agradezco esta invitación, dice Néstor. Hubo una época en que Carmen no escribía, pero desde hace ya tiempo Carmen escribe. Este libro, al título El Seminario 11 y su epílogo de 1973, le agrega... Creo que resuena mucho, déjate. Ahí va. ¿Lo escuchan bien ustedes? Sí, se escucha bien. Voy a tratar de mantener la distancia prudente. Acá resuena un poco. Sí, dale. Este libro, al título El Seminario 11 y su epílogo de 1973, le agrega lecturas. Lacan, en 1980, en Caracas, hizo una distinción entre sus discípulos y sus lectores. Debo decir que, aunque no haya sido la intención, esa distinción dejaba a los lectores en una categoría un tanto inferior con respecto a los europeos, sus discípulos y analizantes. Este tema de lo europeo y lo americano le es caro a Carmen. A este lector lo imaginamos devanándose los sesos ante los escritos de Lacan, que para colmo, como él mismo dijo, no fueron escritos para ser leídos. De allí que quisiera detenerme un poco ante eso que se llama un lector, en la medida que Carmen se anuncia como tal, y ver si lo rescatamos de ese lugar a primera vista un tanto secundario. Para ello voy a recurrir no a un psicoanalista, sino a un escritor, Ricardo Piglia. Su libro, El último lector, que obviamente se refiere a leer literatura, dice cosas que nos pueden hacer pensar. Trae la frase de Macedonio: el lector por fin será leído. Es extraordinario, casi una recomendación. Carmen, lectora, gracias a la edición de este libro, por fin será leída. Deseo resaltar algo de la historia de Carmen que todos conocen. Carmen no solo estudió religión, sino que fue religiosa. Existe una lectura religiosa de Lacan, donde en los seminarios, él, dijo Lacan, se convierte en una verdad revelada que no necesita demostración. Lo interesante es que no hay nada religioso en la lectura de Carmen. Se articulan referencias precisas, se advierte la lógica que la rige. No hay revelación, sino argumentación. Escribí esto y luego encontré en su libro, página 52 y página 80, la siguiente cita: no hay sino medio decir de la verdad. Y en la página 265, el psicoanálisis está amenazado de impostura
porque su idea de la verdad sigue siendo religiosa. El comentario de Néstor Gelati continúa tomando de los 4 conceptos fundamentales lo que lo atrapó, lo que cree puede invitar a leer el libro. Tras su precisa tarea concluye: para mí, la lectura de las clases que impartió Carmen fue una invitación a intervenir, que es lo que quise limitadamente hacer ahora. Para quien lea el seminario por primera vez, será una introducción que seguramente lo invitará a releerlo, porque sabemos, y como dijo Borges, que no se trata tanto de leer, sino de releer. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto leer a Carmen y he leído muchas veces el Seminario 11, pero leerlo desde la lectura de Carmen es algo novedoso. ¿Por qué? Porque Carmen le da vida a cada seminario. O sea, no es solamente, digamos, que este seminario se ha leído a partir del epílogo del 73, sino que es leído a través de la gran cultura que tiene Carmen. Y es una cultura que no pasa solo por la erudición, sino que es una lectura, vuelvo a decir, viva. Y encuentro, digamos, en esto, ustedes saben que este seminario es, como dice Carmen, un seminario fundamental en relación a la profundización del objeto A, particularmente en relación al tema de la mirada, que es justamente, creo, uno de los capítulos más difíciles, el tema de la mirada. Además, yo particularmente siempre tuve como muchísima resistencia con respecto a Merleau-Ponty, ¿no? Lo visible y lo invisible. Pero sin embargo, a partir de esta lectura que hace Carmen, es como que, bueno, me dio como nueva luz. Entonces, el tema de la mirada me parece importantísimo en estas clases. Pero sabemos que es un seminario donde Lacan, y Carmen lo ubica muy bien en relación al seminario anterior y al de los nombres del Padre, al seminario de la angustia, es donde en Lacan, que creo que justamente Lacan se aleja en cierto sentido un poco, por así decir, de Hegel, y digamos, por ejemplo, en la conceptualización del deseo, digamos, ya no aparece tanto la cuestión del deseo como deseo del otro. Incluso hace una diferencia Lacan en este seminario entre el deseo más anclado a lo pulsional y el deseo solamente se desea algo porque está prohibido. Creo que Lacan ya no va a ser una apología del deseo por el deseo mismo, sino que va a ubicar y va a ceñir lo que es el deseo del analista, ¿no? Lo que son los deseos más verdaderos, se podría decir, de lo que son los puros deseos vinculados con lo prohibido, que luego justamente Lacan los va a vincular con el capitalismo, ¿no? Tan amigo del deseo como deseo insatisfecho, ¿no? Entonces creo que es justamente el seminario implica una profundización de lo que sería el deseo del analista y cómo Lacan va a considerar el deseo. Entonces, en ese sentido, hay como cierto alejamiento en relación a Hegel y una aproximación, aún con sus diferencias, a Spinoza, ¿no? Donde el deseo es el deseo de preservar en su ser, digamos, aún con sus diferencias. Y yo encuentro aquí a una Carmen espinosista, se dice en cierto sentido. Sí, podríamos decir que sí. Cuando ella dice algo tan importante, que también de alguna manera lo tomó Néstor: si se preserva en el deseo de leer, ¿no? Acá hay algo de Spinoza, ¿no? De preservar, digamos, parece
no, digamos, el deseo loco, digamos, donde lleva más bien a la inconsistencia, ¿no? Si se preserva en el deseo de leer, algo sucederá, un recorrido particular, ¿no? Y es el que Carmen realiza. Como suelo decir muchas veces, las travesías que nos exige la lectura del psicoanálisis no se pueden parecer a elegir, me encanta esto, en el bosque los hongos buenos para nuestra cocina, los que podremos gustar, ¿no? Creo que justamente Carmen es una buscadora de los hongos buenos, de los hongos que convienen. Y estoy muy de acuerdo con lo que Carmen plantea en relación a volver a leer los textos en lugar de quedarnos con la ultimísima enseñanza, leída además por comentadores de comentadores de comentadores. Y entonces Carmen va a decir, llegados a la cultura de Occidente, por eso también es un libro que hay que leer con semblantes de Occidente, para mí, a mi gusto, llegados a la cultura de Occidente de manera muy peculiar y tardía, no nos atrevemos a leer, y estoy muy de acuerdo con esto. Rechazamos la idea de ir a buscar los hongos en el bosque. Es poco. Sostenemos la ilusión de encontrar el saber del psicoanálisis en un libro. Nos disgusta el tropiezo, la cocina que impone tiempos de cocción, o exige experimentar, o no se acierta, o todavía no se sabe bien de qué se trata. Bueno, yo creo que Carmen es justamente una buscadora de hongos buenos, y es interesante cómo Carmen lleva cada seminario a la época, digamos. Ya no es solamente el tema de lo epocal vinculado con la época actual, ¿no? Hay algo que dice, es muy cierto, digamos, que es muy difícil poder pensar la época en el momento en que se está en la época actual, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, algo que dice Freud, que me resultó tan interesante, ¿no? Freud en el Malestar en la Cultura, creo que sí, dice que es muy difícil poder justamente ubicar los síntomas de la época, ¿no? Porque estamos insertos en la época, ¿no? Entonces ya no es una cuestión como, digamos, no es tener en cuenta el horizonte de la época, sino a veces estar sumergidos en la época, lo cual impide justamente poder ubicar los síntomas de la época. Es muy interesante lo que dice Freud, ¿no? Dice, porque el sujeto inmerso en la masa, ya en esa época, no puede localizar los síntomas de su época. Y para localizar los síntomas de cada época creo que se requiere cierta dimensión del aislamiento, ¿no? Que no quiere decir no estar con otros, pero sí, digamos, cierto aislamiento en relación a los fenómenos de masa. Creo que Carmen es un ejemplo en ese sentido. Yo a Carmen la considero una maestra, en todo sentido. Muchas gracias. Un ejemplo, digamos, a seguir. Bueno, entonces, me encanta cómo ella va a ubicar a este seminario con respecto a la época en la que fue justamente dictado, digamos, por Lacan, ¿no? Una época, digamos, donde hay cierta declinación del patriarcado. Yo creo que ya esto viene de antes, pero bueno, de todas maneras es una época muy vinculada con ya no, digamos, por eso digo también un cierto alejamiento en relación a Hegel. Ya no es, digamos, el nombre del padre, digamos, que da plena significación al deseo materno,
y que se ubica en relación al universal fálico, sino que también que es una época en donde Lacan va a decir, una cosa es el nombre del Padre, ¿no? Y otra cosa es su pecado. O sea, hay un acercamiento de Lacan a Kierkegaard, ¿no? El pecado del Padre, ¿no? Que ya no es solo el nombre del Padre, sino la mancha, ¿no? La mancha en el Padre, que creo que va a tener mucha relación con el tema de la mancha y la pulsión escópica, que Carmen va a desarrollar también. Y entonces ahí también, por supuesto que va a estar Spinoza, y una identificación de Lacan con Spinoza, donde Spinoza es el máximo hereje en ese sentido, cuando plantea que Dios es la naturaleza, y entonces ya no aparece tanta creencia en el nombre del Padre como dando una significación universal al deseo de la madre sin mancha. Entonces me parece muy interesante cómo no solamente en relación a lo que estoy diciendo, ahora tengo que buscar la página, pero cómo Carmen va a ubicar siempre la cuestión epocal en todo lo que va ella desarrollando. No es solamente con respecto a este seminario, sino cada referencia, inclusive filosófica, va a ser ubicada en la época, en las coordenadas de ese momento. A mí me ha iluminado también en relación al tema de la cábala, porque nunca entendía muy bien el tema del pudendum, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, leer el seminario 11 a partir de la lectura que hace Carmen es algo, yo podría decir, vital, ¿no es cierto? Bueno, en este seminario, ¿cómo voy a ubicar la época? Este seminario es del 64, ¿no? Entonces ella dice, ¿qué pasó en el 63? Fue un año en extremo convulso, hubo graves tensiones entre Estados Unidos y Rusia, se produjo el asesinato de Kennedy, desde el oscuro fin de la ominosa guerra mundial se evocaba el Dios ha muerto de Nietzsche. A la vez la física nuclear conmovía el edificio de la física clásica y de la biología humana. Rajaba la estructura patriarcal. Es decir, es también Lacan y su época. Y ahí es donde en este seminario el objeto A cobrará una nueva dimensión, que no es sin el seminario 10, ¿no? Un seminario que para mí, digamos, quiero comentar algo. El seminario 10 para mí es un seminario también fundamental, el 10 y el 11, ¿no? Y particularmente hay algo que me ha interesado muchísimo del seminario 10 y que también, digamos, de alguna manera acerca a Lacan y a Spinoza, aunque Lacan no tome a Spinoza, como sí lo va a tomar en el seminario 11, que es cuando Lacan dice que a la mujer no le falta nada, ¿no? Y acerca la mujer a lo real, ¿no? ¿Por qué la cercanía con Spinoza? Por algo que en un momento plantea Miller, cuando se refiere a Spinoza, no tanto a la ética, sino a las cartas sobre el mal, donde Spinoza va a decir que al ciego no le falta nada, porque es solo por comparación que digo que le falta algo, ¿no? Entonces creo que allí Lacan también se está acercando a Spinoza, y creo que ese acercamiento tiene bastante que ver con el fin de análisis, a mi gusto. En tanto, en el fin de análisis, Lacan no va a estar tan enamorado de la falta, ¿no? Y del deseo en relación a la falta. Creo yo, por supuesto que la falta siempre está presente, la castración, no hay que dejar de lado estos términos, pero creo que se trataría de un fin de análisis. Y Lacan frecuentaba mucho los matemáticos,
y dice, la vida está hecha de muchas cosas invisibles, sin representación. Ese es el punto. Entonces, las cosas invisibles, uno tiene dos caminos. Yo, no sé si tengo que hablar. No sería poca, creo. Bueno, no, me faltan esto. Bueno, ahora estoy. Lo que pasa es que Silvia me dijo, mira, yo te voy a hacer algunas preguntas y entonces charlamos. Entonces estaba en falta porque estaba esperando la pregunta de Silvia. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, quiero decir que Lacan para mí es una cosa muy clara y que eso hay que entenderlo, es muy simple, se ríe Laura, mi amiga, porque yo siempre digo, esto tan difícil es tan simple, yo se lo digo en 2 palabras, bueno, es así, porque para mí el psicoanálisis está absolutamente determinando una existencia cuando está bien entendido. Entonces es una cosa muy grave, muy trascendente, muy importante. La pequeña experiencia de uno por uno, estoy hablando, no es nada importante del capitalismo. Bueno, entonces, Freud era un señor del siglo, principio del siglo XX, pero él venía en la corriente de la cultura del siglo XIX. Y eran tiempos muy particulares. Schopenhauer estaba ahí cerquita, Silvia es filósofa y sus referencias a la filosofía son evidentemente muy naturales en ella. En mí no tanto, yo también hice mi carrera de filosofía, pero recién la pesqué con Lacan, no entendía mucho antes de eso. Entonces, y sí, nos pasa todo, me parece, ¿no? La filosofía se nos abre de distintas maneras según la vocación de cada uno, según las inclinaciones. Entonces, Freud, hoy estaba viendo, ¿no? Hoy hablaba con mi querida amiga Clelia, que está por ahí, ¿no? Que es terapeuta antroposófica, y hablábamos de Steiner. Steiner es 30 años más o menos antes que Freud. Schopenhauer es antes, poco antes. Y era la época que todo el mundo hablaba del ocultismo. Era la época de Madame Blavatsky. Era la que a Lacan también le daba mucha curiosidad. Todos los fenómenos paranormales, etc. Y les daban mucha curiosidad. Y estaban, vuelvo a decir, de repente Freud se sale de esa especie de aura que Schopenhauer llegó a ser una iglesia, había una iglesia, inventó una iglesia Schopenhauer. ¿Por qué? Porque su doctrina del nómeno, etcétera, llevaba por ahí. No es el momento de hablar de eso, pero yo quiero decir que estaban como todos inmersos en una especie de magma de creencias, pero ya no las creencias de la Edad Media, las creencias de la modernidad, es decir, de la Ilustración, lo que había debajo de la Ilustración. Entonces, Freud hace una incisión brutal, al punto que hay un señor Low White, un inglés, que dice que rompió las bases de la cultura occidental, Freud. ¿Por qué? Porque metió el inconsciente y resulta que esta gente de la Ilustración descubre, si quiere, que tiene algo que lo comanda desde otro lado de uno. Es una cosa loca. Para una época que no soñó en eso, aunque estuviera anticipado, había alusiones al inconsciente, había fantasías sobre eso. Y Freud viene y eso lo quiere poner. Freud es un científico, pero además de ser un científico Freud, entonces establece una práctica analítica que es una cosa tan extraña para la época. Entonces ese Freud, que era un oscuro médico, un neurólogo alumno de Charcot de los primeros años del 900, cuando escribió la interpretación de los sueños en 1900, vendió 700 ejemplares. Nadie le importaba todo eso. Y bueno, y eso fue trabajando el deseo, que no es deseo de cualquier cosa, como dijo Silvia, es un deseo que trabaja desde adentro.
Y entonces el psicoanálisis fue tomando una dimensión. Ahora, Primera Guerra Mundial, o sea, la cultura que rodea esa primera guerra, guerra de trincheras, una guerra cruel donde empieza a tallar la ciencia, pero no como en la segunda. Entonces Lacan, Freud muere en el 38, los nazis le queman la obra en la plaza a Freud, queman la obra de Freud, tiene que huir, lo sacan de Alemania. Las hermanas de Freud mueren en Auschwitz. Entonces, vamos ahora a Lacan, y resulta que es la segunda posguerra. Los fenómenos de la Segunda Guerra son monstruosos. Eso en el Seminario 11 está muy presente al final del Seminario 11. Está en el libro. Cómo Lacan sitúa esa Segunda Guerra Mundial y todo esto que leyó Silvia, que me parece fundamental en el Seminario 11. En los años 60 los premios... Y Lacan tiene que sacar al psicoanálisis de ese ámbito donde no hay demostración, donde no hay todos esos fenómenos que habla Freud, como no los cuenta un paciente, ¿cómo se les da un valor de... un fundamento? Por eso se llaman los 4 conceptos de Freud. Freud estableció los 4 conceptos, pero Lacan se da cuenta que los 4 conceptos no son 4 conceptos, porque un concepto vos lo agarrás, cerrás la mano y lo agarrás. El concepto es una cosa que se domina, se comprende, se entiende. Y acá estamos en un campo de irrepresentables absoluto. ¿Dónde empieza el psicoanálisis? En el síntoma, en ningún otro lado. El psicoanálisis empieza en el síntoma, es decir, donde había gente que le contaba a Freud cosas absurdas. Porque también había gente que le contaba cosas obsesionado con el cuerpo, ¿no? Me duele acá, me duele allá, tengo la idea de que me voy a enfermar, en fin, todas esas cosas. Pero había gente que a este señor neurólogo, muy joven todavía, le contaban los dramas de familia y síntomas que habían empezado cuando se murió tal o cuando desearon al marido de la hermana y todas esas cositas. Y Freud empieza a escuchar todo eso y entonces Freud hace hasta donde muere, porque todos hacemos hasta donde nos morimos. Entonces, cuando viene Lacan, con todo este despliegue de los premios Nobel, todo eso está en este libro, las mutaciones de la cultura en la posguerra, y en Francia nada menos. Entonces, esos 4 años de ocupación de París, etc. Y entonces, y además, en las guerras se cultivaron los científicos. Las potencias pagaban muy bien a los científicos y se los disputaban. A ver, ¿quién hacía la cosa atómica para quién? Eso, evidentemente, Lacan percibió perfectamente eso y dijo que el psicoanálisis tenía que de alguna manera, que nunca iba a ser una ciencia cerrada, no lo puede ser, pero que de alguna manera el psicoanálisis tenía que decir algo sobre estos fenómenos que no fuera solo el relato de los pacientes. Los casos de Freud son extraordinarios, pero Lacan se ubica totalmente en la ciencia contemporánea, ya no es moderna, es posmoderna si quieren. Eso recién en los años 70, pero en fin, ese es el movimiento. Y entonces Lacan ve, esto que dijo Silvia, ahí es donde empieza el derrumbe del patriarcado. Cuando en la biología ya no es como creía Aristóteles, los nenes con las nenas y entonces el pene para la vagina. Se acabó todo ese cuento. Y también que había, para tener hijos había que realizar ese acto. ¡Pah! Todo eso estalla todo. Y Lacan tuvo una percepción maravillosa de todo eso, y en este seminario es donde Lacan empieza a darse cuenta de todo esto, y entonces empieza a topologizar cada vez más. ¿Qué es topologizar? Que nada de lo que pasa en el psicoanálisis se puede escribir en el plano, o sea, en la lógica común, en la lógica aristotélica. ¿Cómo es la lógica aristotélica? Que toda cosa es idéntica a sí misma, así de simple.
esta copa es esta copa, esta cosa es esta cosa, y yo soy yo. Ya está. Entonces, el psicoanálisis requiere una lectura, dijo Silvia algo muy interesante, un aislamiento. ¿Qué quiere decir aislamiento? Yo diría una separación del magma de lo que se dice, se ve, se habla, ¿no? El magma del discurso común, la mentira del discurso común. Todo este seminario, todo lo que se refirió Silvia sobre el objeto mirada. Ahora, una vez que di esta idea de ¿qué es la topología? Son espacios paradójicos, no son representables en el plano. La topología, ¿cómo se hace? Con tijera y papel, porque busquen en Google. La topología, las figuras topológicas de Lacan están todas. Incluso les damos instrucciones para cortar y para descubrir. La más simple, la banda de Moebius, que la entendemos todos. Si ustedes un cinturón lo retuercen de cierta manera, la hormiguita, Escher nos hizo un favor, porque están esos dibujos de Escher, ¿no? Y donde se ve la hormiguita que no se da cuenta que cambia la lateralidad. Bueno, nosotros como el psicoanálisis a lo mejor uno habla y se cree que está hablando todo el tiempo de lo mismo, y viene el analista, toca ahí y todo cambia. El paciente o llora o se ríe o abre los ojos o dice qué pasó acá, nunca lo había pensado, lo que sea. Los momentos de los análisis son muy diversos y sobre eso hay mucho para estudiar. Pero entonces, lo que quiero hablar ahora es del objeto A. Por favor, es una tontería el objeto A. A Lacan se le ocurrió escribir objeto A para decir cómo en la vida que creemos común, en la vida que nos creemos común, que nos parece obvia, manifiesta, la vida que nos creemos obvia, estamos todo el tiempo gozando de una manera únicamente de uno. Porque cada uno de los que está acá no puede parecerse nadie a nadie, porque creen que nadie puede parecerse a nadie en el mundo. ¿Por qué creen? Porque cada uno está trabajado por el lenguaje de una manera diferente y goza de cosas diferentes. Las inclinaciones de ustedes, de cada uno. Lo que pasa es que como estamos saliendo del patriarcado, cada vez hay menos reglas fijas, cada vez hay menos, eso que decía Silvia, el nombre del padre antes era como que había un ordenamiento general. Hoy no hay nada de eso, salvo en ciertos lugares donde las creencias están muy arraigadas y donde las estructuras antiguas están muy establecidas. Pero viene el baño de internet y mezcla todo, aturde todo, y entonces, ¿qué es el objeto A? ¿De qué goza cada uno de ustedes? Nada más. Y si son hombres, Lacan tiene mucho trabajo sobre hombres y mujeres, porque sigue habiendo hombres y mujeres, aunque les parezca mentira. Sigue habiendo hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, evidentemente, Lacan hace un trabajo enorme sobre la lógica fálica, que sería hombre, si quieren, y yo diría que no hombre, macho, porque en realidad la lógica fálica es la del hombre que no va más allá de ir a buscar su objeto en una mujer, nada más. O sea, va a buscar lo que le gusta que encuentra ahí. Ese es el extremo de una lógica. Pero resulta que cuando Lacan establece la sexuación, resulta que cuando pone las cosas del lado de las mujeres, que no siempre son mujeres. ¿Por qué? Porque lo femenino es lo abierto, lo que se permite pensar algo diferente, lo que se permite preguntarse algo frente a una mujer, tratar de escucharla, ver qué hay por ahí tan extraño. Pero lo femenino en un hombre es lo abierto, y lo femenino en una mujer es que una mujer es así. Por eso los hombres se desesperan, dicen, pero cambias de tema todo el tiempo y un día querés una cosa. No importa, el juego que se convirtió en guerra de los sexos por no entender nada de esta lógica,
se convierte en guerra de los egos, se convierte en esa cosa monstruosa de ciertos feminismos, donde casi ser hombre está mal. Hay mucho disparate. El objeto A, yo se lo voy a decir para decirles el objeto A de un hombre. Lacan dice, una mujer es síntoma de un hombre es síntoma de una mujer, pero no del mismo modo. ¿Cómo sintomatiza una mujer a su hombre? ¿Cómo sintomatiza un hombre a su mujer? Es cosa de cada uno y es muy diferente. Pero yo quería contarles una vez, cuando navegábamos con Vicente, había un marinero, y entonces navegábamos a lo mejor con otro barco, y había un marinero de un barco de un amigo, y que siempre hablaba mal de la mujer, y hablaba mal de la mujer, y hablaba mal de la mujer, y un día que me tocó ir en el bote con él, de un barco al otro, remaba él, y le digo, pero escuchame una cosa, Roberto, ¿por qué estás con una mujer de la que hablas tan mal? ¿Cómo es posible que estés con esta mujer? Ah, dice, para decir lo que es el goce cuando no se lo interroga, ¿no? Entonces él me dice, dice, pero cuando la conocí tenía el par de lolas mejor que vi en mi vida. Eso es el objeto A, es nada el objeto A. Lacan le pone letra para decir que cuando nos vienen a ver los pacientes tenemos que estar atentos de qué goza. Hay gente que goza, se come todo con los ojos, otros los goces orales, anales, todo eso transmuta en la vida, y ustedes ven el tipo agarrado, retentivo, la que derrocha y no mide nada, qué sé yo. El objeto está por todos lados. En mis libros todo eso está muy simplemente dicho porque es lo que vivimos todos los días. O sea, los goces que nos alteran los planes, es el objeto A. Los goces que no se pueden atrapar, fijar en alguna rectificación producida desde afuera. El síntoma se ríe de todos nosotros. ¿Qué es el síntoma? Bueno, un goce que insiste y se repite, y le llamamos síntoma cuando nos lastima, cuando nos hace mal, cuando nos recorta la existencia, cuando no nos deja vivir. Entonces, la cuestión del síntoma, por eso quería decir, el objeto A es, en este seminario, mi hija María lo ha disfrutado mucho porque ella está curadora de arte, está terminando su carrera, pero cuando encontró todo eso en el seminario del objeto A mirada, todo que ver, Lacan habla del arte, del objeto A mirada, de las formas que toma el objeto mirada, de lo que produce el objeto mirada en la cultura. Y por eso creo que Silvia tiene razón, yo no puedo leer los seminarios más que en clave de la vida. Y como decía René Thom, en la vida hay millones de cosas que no se ven, que no tienen visibilidad. No se ven. Entonces Lacan por ahí, la topología, ¿qué significa? Que puede, y eso si alguno tiene este libro o tiene curiosidad por este libro, esos dibujitos son muy útiles, los hacía Lacan en su seminario, los dibujitos de la topología, y ahí muestra por dónde, cómo atrapar un mundo invisible, sin representación en el espacio plano. Pero todos estamos ahí, no, ninguno de los que está acá sentado está fuera de esa cuestión de un inconsciente que siempre lo ha empujado. Siempre. O sea, ¿por qué tenemos este rostro? ¿Por qué nos han pasado las cosas que nos han pasado en la vida? Porque estamos trabajados por la lengua, como dice Lacan. La lengua nos trabaja a cada uno solo. Ahora, esa lengua que nos trabaja uno solo está inmersa en las lenguas, como dice Lacan, la lengua, la corriente de las lenguas que hablamos, los prejuicios, las problemáticas políticas, sociales, económicas de cada lugar, en fin. Así que bueno, quería decir este par de cosas. Ahora pueden hablar ustedes. Sería bueno conversar un poco.
En este seminario Lacan va a hablar del inconsciente freudiano y del nuestro, ¿no? Pero sin embargo, el ejemplo clínico que vos tomás conserva el espíritu freudiano, la carta 52, lo cual me parece muy interesante, porque ciertamente el inconsciente lacaniano se diferencia del freudiano, pero no es sino el freudiano. Y cuando vos recién hablabas de la topología y de la cuestión plana, digamos, cuando Freud quiere, en los gráficos que utiliza para hablar del inconsciente, el preconsciente y demás, quiere ubicar al síntoma no lo puede escribir. Eso. O sea que ese espacio no puede escribir lo que es el síntoma, porque el síntoma es el deseo, pero al mismo tiempo la defensa, ¿no? Es una formación transaccional. Entonces, ¿cómo ubicarlo en un plano? No puedo decir, es esto, es lo otro, ¿no? Es esto y lo otro, digamos. Entonces, creo que hay un llamado a la topología en Freud, aunque Freud no hable de ella. Siempre me llamó la atención, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda tópica. ¿Y el síntoma dónde está? ¿No? Es muy interesante, digamos, la manera en que Lacan lee a Freud, ¿no? Y creo que es la manera en que también nosotros tenemos que leer a Lacan, con toda la dificultad que conlleva leerlo en este lugar del mundo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen. Lo poco que nos autorizamos en ese sentido. Hace poco también tuve que presentar un libro de una colega y una colega que ni siquiera yo conocía y que ahora Solana Basso, digamos, un libro buenísimo, digamos. Y cuando ahora tengo que presentar el martes el libro de Martí, y yo pensaba que, y me produjo como mucho dolor esto, ¿no? Porque el análisis que ella hace del performativo de Butler supera ampliamente al análisis que hace Martí. A pesar de que el análisis que hace Martí es buenísimo, ¿no? Pero el de ella es mucho más lacaniano, es más profundo, y ¿quién la va a conocer a ella a nivel internacional? ¿No? Y sin embargo, Martí, bueno, eso me produce a mí mucho dolor, como también muchos autores, digamos, de acá, de la Argentina, ¿no? Escritores, filósofos, así que creo que hay que tratar de recordarlos y autorizarnos, como lo hace Carmen. Así que bueno, muchas gracias. Sí, Silvia, bueno, creo que tenemos que ir terminando, hemos hablado un montón. Y vos hablabas de un caso clínico, ¿también hay alguna referencia clínica en el libro? Yo no le llamo casos porque nosotros... No, pero si es una viñeta, podríamos decir. Son bueno, fragmentos, muy fragmentos, un momento de un análisis donde se puede probar lo que Lacan está diciendo, digamos, es decir, cómo en la práctica, porque evidentemente todo esto es en la práctica analítica. Y tomas mucho a Freud ahí. Pero eso me gusta muchísimo. Yo quería decir, se ve en la bibliografía, he incluido muchísimo a Freud, porque como Lacan lo dice todo el tiempo, el que descubrió el inconsciente Freud, y como dijo Silvia, lo que le faltó, no le faltó, como decía Spinoza diría, no le faltó nada. No tenía una escritura posible. La ciencia avanza por la escritura, empezando desde Descartes, que es un matemático formidable. La ciencia, eso lo dice Paul Valéry, como Descartes es como el ingenio donde se engendra toda la ciencia moderna. Era un genio matemático, no era ningún filósofo Descartes, pero como era un señor que quería saber cómo guiar sus acciones, se encontró con el pienso, luego soy. Y como dice Lacan, cuando dijo pienso
Luego soy, para decirlo simplemente, Lacan trabaja muchísimo con Descartes, pero ese pienso, luego soy, dice, Descartes se conformó, esto está en este libro, ¿no? Descartes se conformó, dijo, yo, ya está, ya descubrí que pienso. Ahora una cuestión. Sí. Salvo cuando se encuentra con una mujer, hablando de la cuestión femenina, bueno, no, es salvo, digamos, cuando, por supuesto que esto da lugar a, el cogito cartesiano da lugar a la ciencia, digamos, como vos lo planteás, Descartes se desprende de sus maestros, digamos, bueno, muy bien. Ahora, él se encuentra con algunas mujeres, ¿no? Una es Cristina de Suecia, pero otra es Elizabeth de Bohème, donde ella le dice, ¿y dónde queda aquí mi síntoma? ¿No? En toda esta cuestión, ¿dónde quedan mis síntomas? ¿Dónde quedan mis dolencias? Es interesantísimo esa correspondencia que yo la conseguí ahí caminando por París. La correspondencia me fascinó porque entonces él luego toma justamente el Tratado de las Pasiones, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Es a partir de una interrogación de una mujer y de los síntomas, ¿no? ¿Dónde está acá mi síntoma? Bueno, evidentemente Descartes no podía responder, dice Lacan, se quedó conforme con eso, con la teorización. Lacan le llama eso la mentalidad. La mayoría de nosotros en el mundo vivimos de la mentalidad y de la sentimentalidad, de lo que imaginamos, y son todos los... Ahí hay una cosa de Lacan muy importante. Beatriz, muy bien, adelante. Sí, ¿Por qué no venís acá? Vení acá, Beatriz. Ah, Beatriz. Yo no la reconocí por el un asterisco de cara. Vení acá, Un Beatriz. político. Vení acá, Beatriz. Pero yo recién ahora me doy cuenta quién sos. Sí, no le quiere que le pase a todos los que no vinieron hoy. Perdón, no hizo un minuto, nada. Ella es Beatriz Gess. Claro, y pero yo no la había reconocido. Hija putativa de Carmen. Perdón María, no sé por dónde anda. Porque Beatriz, con Beatriz nos encontramos cuando ella tenía, no había terminado la carrera de psicología, ¿no? De secador de por medio en una peluquería, y me empezó a enseñar el seminario de la identificación. Así me... No, hay algo muy interesante, un libro de Martín Wisniever que se llama Invierno Sueco, el último viaje de Descartes. Que es cuando, cuando se enferma. Bueno, que lo matan. Era un político Descartes. Entonces, cuando decís no era un filósofo, era un matemático, Sí, yo lo tomaba así. el tipo trabajaba para la política. En ese momento, bueno, era muy conmocionado de que leer el libro, está muy bien. La verdad que es una investigación que hizo Martín yendo a los diferentes lugares en cada país, todo el recorrido de Descartes. Y creo que uno ahí descubre la relevancia de la figura de alguien cuando la filosofía, y creo que era la pretensión tanto de Freud como de Lacan, hacer con el psicoanálisis, no era una sencilla elemento de conocimiento, sino una política aplicada en la sociedad, digamos, en los sujetos, en las personas. Y ahí en ese libro la verdad que es una joya, es argentino, Martín, y es espectacular. El libro se lo recomiendo para, incluso para encontrar un poco qué importancia tiene Descartes en Lacan, y por qué Descartes y su certeza, etc. Claro. Muchas gracias, Beatriz. No, era... Vamos a aplaudir a Beatriz. No, se me cayó. Bueno, no, me parece genial lo que está diciendo. Lo que Lacan dice en este seminario, por lo menos, que ya digo, Lacan no ha tomado la dimensión política de él. Y me encanta Sí, lo hace en otro sentido y de otro modo. Sí. Entonces, pero digo, lo que dice Lacan es que vino Freud y hizo girar ese pienso, porque ese pienso resulta que estaba habitado por donde Freud encuentra el revés, digamos, de ese cogito cartesiano,
que evidentemente, por lo que dice Beatriz, era un político, muy bien, y ya me interesa leer ese libro. Pero digo... participó en la guerra, todo. Bueno, lo de la guerra, él estuvo... Les voy a decir quién era Descartes. Les voy a decir quién era Descartes. Era un oficial de la burguesía, un burgués francés, pero le daba lo mismo luchar del lado de los católicos que de los protestantes. Estuvo en los dos ejércitos. Sí, pero era por una cuestión política. Bueno, hay que leer el libro nuevo. Yo estoy encantada de que haya alguien que me diga que era por una cuestión política cuando era un jovencito que estaba... Mira, te voy a decir, era jovencito, tenía 30 años. Y te voy a decir más, Para la época no era. ¿Sabés en qué gastaba el tiempo libre cuando estaba como oficial? Sí, claro. En jueguitos matemáticos, y se llenaba de plata porque ganaba siempre. Era un genio matemático. Y las tipo. mujeres también. Las mujeres también, pero ni hablar, ¿eh? Ya que estamos entre hombres y mujeres, las mujeres ni hablar. Bueno, entonces digo, podríamos seguir toda la tarde, pero es muy divertido. Es reivindicado por muchas feministas. No, yo lo que quería marcar era la dimensión que marcaba Carmen, que es tanto una cosa como el psicoanálisis, como la filosofía, por decir así, o la programación que armó Descartes, tenía una inserción y un destino de conmover algo en donde estaba haciendo. Sí, no eran pensamientos. Pero siempre en el campo del conocimiento. Sí, pero para intervenir en la... Claro. Está bien. No será el único el único científico que tiene una presencia. ¿A quién habla? No, tiene que venir. ¿Quién habla? No, que no se te escucha, dice. Como ella dejó el micrófono, me pareció que se escuchaba. Bueno, Beatriz, ¿cómo? Después la seguimos. Sí, vamos a ir dejando acá porque la verdad es que nos podríamos entretener muchísimo hablando, y yo lo que quería decir es que... Toma el micrófono, que yo lo que quería decir es que justamente los feminismos actuales, los callejeros, no hablo de tienen sus luminarias y gente que piensa con mucha potencia, como Butler y otros, ¿no? Decir, tanto lo que escriben las feministas, pero hace poco leí un libro de una chica que se llama Millennial, nació en 1980 y pico, es una piba, y la piba está completamente en la dimensión de un feminismo donde todo el tema es el deseo, pero el deseo capitalista, es el deseo de las cosas. Entonces muestra a las mujeres completamente atrapadas en reglas de vida y formas y cosas, completamente. Y ella, lo que me llamó la atención del libro es que voy a trabajar sobre eso, es decir, probablemente quiero hacer un libro con eso, porque la verdad es que es de una vacuidad absoluta porque no tiene recursos. Y es filósofa, ha ido a la universidad, no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sí, una. Pero te digo, no es un libro, después te lo mando. Te lo digo, es una muy joven y a lo largo del libro, por lo menos en 5 lugares, dice, ¿por qué será esto? No entiendo nada. En otro lugar dice, esto no me lo puedo explicar, nadie se lo puede explicar. Y así va cursando un libro donde el deseo es exactamente el deseo idealizado, los deseos son lo que hay que satisfacer, simplemente. Ese es el punto. Entonces, cuando Lacan dice en el seminario 13, empieza a hablar del deseo de gozar, vos hablaste de cuando empieza a abandonar el mismo Lacan, una idea muy simple del deseo, y entonces el deseo de gozar, ahí cambia todo, evidentemente. Bueno, muchísimas gracias a todos.